Ebenu Shalom Aleichem, paz a ustedes amigos televidentes de Historia del Futuro, porque para Dios el futuro es historia. Una vez más le damos la más cordial bienvenida a todos ustedes desde la República de El Salvador, acá en América Central, en la ciudad de San Miguel, Iglesia CRET, Cristo Refugio en la Tempestad, Pastor Vidal Alvarado, y en esta oportunidad desarrollaremos el tema Dios, amo y creador del universo. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor? Que Dios bendiga su país. Hermanos amados, el libro del Génesis, al comenzar solamente, presenta el origen, escuche, del universo, el origen de la creación, el origen de la tierra, el origen del ser humano, el origen de los patriarcas y la nación de Israel. Por eso se le llama el primer libro de la Biblia Génesis, o origen, en hebreo Bereshit, que corresponde a la primera palabra hebrea de la Biblia. El primer versículo del Génesis, el primer versículo de la Biblia, o lo que los judíos llamamos la Torá, comienza con la declaración Bereshit bara Elohim, Vet Hashanamayim, Vet Haaret. En el principio creó de la nada Elohim los cielos y la tierra. Ok, ahora en esta declaración se encierran muchos factores. En principio, que hay un motor, un origen único del universo. Mientras los griegos buscaban el apeirón, el origen de la materia, el origen de lo existente, mejor dicho. Unos decían que era el fuego, el viento, el agua, la tierra. En fin, la Biblia explica claramente que el origen del universo es no algo, sino alguien. Y ese alguien es Dios. Dios es el origen de todo lo que existe. Y Dios empezó a crearlo todo a partir de la nada. La segunda palabra de la Biblia es, en el hebreo, bará, que significa crear de la nada, de lo que no hay. El ser humano solamente puede transformar lo existente, transformar la materia creada en beneficio propio y de sus semejantes, pero no puede crear de la nada las cosas. El ser humano es creativo, en cambio Dios es creador, porque Dios hizo todo absolutamente de lo que no había, de lo que no hay, de lo cero. Ahora, ok, Dios es el origen y motor de todo el universo. ¿Dónde más lo dice la Biblia? Veamos el primer versículo del Génesis. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. La palabra cielos proviene de dos palabras hebreas. Esh, que significa fuego, y Aim, agua. La palabra fuego y la palabra agua conforman cielos. O sea que Dios constituyó el universo a partir del fuego y del agua. Dos elementos opuestos que se mezclaron por obra de Dios. Consolidaron el universo. La Biblia es contundente. Yo voy a hacer un seminario en su debido momento, y estoy escribiendo ya un libro a punto de terminar, acerca sobre la creación, acerca del tema de la creación. Ese tema lo vamos a ver con mucho más amplitud porque es más complejo de lo que aparentemente es. Pero quiero presentar ya en esta oportunidad también otros aspectos de la creación. Voy a hacer una explicación lo más sencilla posible. Cuando el universo surgió, no tenía forma. El universo no salió redondito, con las estrellas, todo puesto en su lugar, no. Hubo un proceso formativo. No es que fueron 7 días literales la creación de 24 horas, por favor, eso es imposible. Ningún creyente racionalmente bíblico aceptaría que Dios creó todo en 7 días de 24 horas, porque primero el sol no había sido creado sino hasta el día cuarto, y los días de 24 horas se cuentan en el tiempo en que la tierra gira alrededor del sol y no había sol. O sea que los 3 primeros días de la creación, de entrada, no podían ser 24 horas. Fueron periodos largos de tiempo, solo Dios sabe cuánto duraron. Pero lo cierto es que la tierra surgió en un estado caótico. En el versículo 2 del Génesis, la Reina Valera dice, la Reina Valera, y la tierra estaba desordenada y vacía. Aquí hay una contradicción, porque no puede ser que esté desordenada si está vacía. Si está vacía es que no hay nada. Al estar vacía, ¿qué cosa se desorden? En el hebreo dice, Behaaret, y la tierra, Hayetá tohu va'avohu, y la tierra estaba asimétrica, deforme, no tenía nada de forma, asimétrica total. Y
llegó a estar, Babohu, con forma, pero vacía de todo ser viviente. O sea que la tierra cuando surgió no tenía forma, absolutamente. No se sabía si era una circunferencia, un cuadrado, un cubo, nada. Llegó a formarse y tener el aspecto que tiene hoy. Y estaba vacía, no habían animales, no habían plantas, no habían peces, mucho menos humanos. O sea que la tierra vivió un proceso de transformación. Y la tierra, escuche, este planeta, cuando llegue su fin, cuando llegue el famoso fin del mundo, quedará en el estado en el que estaba en un principio. Vea Jeremías 10, 12, 13. Jeremías capítulo 10, versículos 12 y 13. Ya mis lectores se van a ir alistando para cooperarme también con otros versículos. Jeremías capítulo 10, versículos 12 y 13. El que hizo la tierra con su poder, el que puso en orden el mundo con su saber, y extendió los cielos con su sabiduría, a su voz produce muchedumbre de aguas en el cielo, y hace subir lo postrero de la tierra, y hace relámpagos, la lluvia, y saca el viento de sus depósitos. Vea, hay un proceso. Dios trabaja en la formación de los cielos a través de aguas en el cielo. Pero quiero mostrar un versículo, por favor, que se me fue, perdóneme, por favor. La tierra quedará caótica y desolada en el día del fin del mundo. Todo terminará en un desastre total. Jeremías capítulo 4, versículo 23. Este era el verso que buscaba. Miré a la tierra, he aquí que estaba asolada, no había nada, destrozado todo y vacía. A los cielos también vi, y no había en ellos luz. O sea que la tierra, cuando llegue el fin del mundo, volverá a ese estado. Destrucción total, vacío total. No hay seres, no hay criaturas, y encima totalmente deforme. El universo volverá a ese estado. Pero volviendo al tema en sí de la creación y cómo Dios hizo todo, vea Juan capítulo 1. Note Génesis 1.1, dice, en el principio creó Dios. Ahora vea Juan 1.1 en adelante y notará un detalle muy, muy interesante. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Ok, en el principio, exactamente el Juan 1.1 comienza como el Génesis 1.1. En el principio, los dos comienzan con esa declaración. Era el verbo, es decir, estaba el verbo, la palabra, el poder de la palabra creadora de Dios. Y el verbo estaba, era con Dios, estaba o era con Dios. Y el verbo era Dios. El verbo, la palabra, era Dios. No como traducen los testigos de Jehová en su falsa traducción, donde dice el verbo era un Dios. Añaden la palabra un, y eso no existe. El Mesías es divino. El Hijo de Dios no es una criatura, es creador, es el verbo creador. Muchos me han dicho, David Diamond cree en la Trinidad. Claro, ¿cómo no voy a creer? El Padre es el arquitecto ingeniero, el que piensa qué hacer con el universo, crearlo. El verbo es la palabra y el Espíritu Santo es la mano que actuó. Va a haber versículos que demuestran que el Espíritu Santo creó el universo. Estuvo. Y ahorita va a encontrar en Génesis 1.1. Dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de los líquidos. La materia en estado líquido, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Es decir, que el primer estado de la materia que Dios creó es el líquido. La materia no apareció en estado sólido ni en estado gaseoso. Apareció la materia en estado líquido. Por eso el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Las transformó. Les dio forma, les dio vida. Puso en orden la creación el Espíritu Santo al universo en estado líquido. Ahora vea, quiero aclarar esto. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Hablando del Mesías, era en el principio con Dios. El Mesías es el verbo, la palabra creadora. Todas las cosas por Jesús, por Yeshua, por el verbo, la palabra, que es lo mismo, fueron hechas. Y sin él, nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. O sea,
Él es el origen y la razón de la existencia de todo lo creado. El Hijo de Dios estuvo con el Padre en la creación. Eso es lo que está diciendo. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. O sea, escuche, ¿de qué sirve una creación muerta? Para nada. La vida de la creación estaba en el Hijo. Ahora, esto de la creación del universo es un tema tan fascinante, porque Dios hizo todo maravilloso. Usted va a ver en esta prédica cómo Dios obró durante el tiempo de la creación. Vea, por favor, Hebreos capítulo 1, versículo 2. Tenemos ya a mano los versículos. Tony, buenas, ¿cómo vas? Dios te bendiga. Ayúdame. En estos postreros días, Dios nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Es importante que los camarógrafos estén atentos. ¿Ven? En estos postreros días, Dios ha hablado por medio del Hijo, a quien constituyó en heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Dios hizo el universo por el Hijo y para el Hijo. Escúcheme bien. Todo lo que existe tuvo un objetivo. Dios no creó las cosas por crearlas, no, las hizo por el Hijo y para el Hijo. Para el Hijo. Para que Él herede todo. Ahora mire, Dios constituyó el universo. Vea Hebreos capítulo 11, versículo 3. Escuche este versículo que voy a leer. Hebreos capítulo 11, versículo 3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, por el verbo. Ahora, ¿qué significa la palabra constituido? Esta palabra significa dándole forma a partir de la nada. Dios dio forma a todo a partir de la nada, creó todo de la nada y le dio forma. Punto cero, ahí empezó Él. Haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. ¿Qué es lo que dio orden al universo? Fue la palabra. La palabra, es decir, el verbo. El Hijo de Dios es el verbo. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Todo lo que existe hoy no existía antes. Definitivamente, ni siquiera en materia prima. No había materia prima. Todo fue hecho de lo que no se veía, en pocas palabras, de lo que ni existía. Dios comenzó toda la creación de cero. Ahora, los griegos y los pueblos paganos en el mundo siempre buscaron, como toda criatura, una explicación a la creación. Mire, todos los pueblos paganos adoraron dioses, a quienes les atribuyeron poderes creativos. Pero mire lo que le pasó a Pablo cuando fue a predicar a Grecia. Vea, por favor, libro de Hechos, capítulos 17, 23 y 24. Balmore, buenas. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Les está diciendo, ustedes adoran tantos dioses y encima tienen una adoración para un Dios que ni conocen. A ese Dios les predico, el que hizo todo, absolutamente todo. Es amo del mundo, Señor del cielo y de la tierra. ¿Por qué les dice esto? Porque los griegos tenían dioses para todo. La diosa Gea, la diosa Júpiter, el dios el dios Venus, dioses de todo el mundo tenía un dios. Y les dice, no, hay uno solo. Uno, que es Señor arriba y abajo. Y es tan grande Dios que no vive en un templo hecho de pared. No. Él vive en el universo. ¿Cuánto alaban a Dios? Todo, absolutamente todo lo que existe es obra suya.
Dios es el creador de todo. Él lo imaginó, lo pensó y lo hizo. Nehemías 9:6, por favor. Tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con todo Deténgase su ahí. ejército. Hiciste los cielos y los cielos de los cielos, o sea, 3 cielos. Hiciste los cielos y los cielos de los cielos. O sea que el universo es enorme. Nosotros apenas vemos la atmósfera, no vemos el universo a simple vista, mucho menos el trono de Dios y los cielos superiores. Y les repito, la palabra cielos es fuego con agua, o sea que hay agua, agua y agua. Ahí arriba hay un montón de agua. Sigan. Con todo su ejército. Es decir, los ángeles. Dios hizo los cielos y los ángeles. Sigan. La tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Y tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. Vea usted, Salmo 89:11. Tuyos son los cielos, tuya también la tierra, el mundo y su plenitud. Tú lo fundaste, el norte y el sur, tú lo creaste. Vea usted, es más, Dios puso los puntos cardinales, norte, sur, este, oeste. Dios todo lo determinó. Absolutamente toda la plenitud le pertenece a Dios. Voy a leer otro versículo. Para nosotros, 1 de Corintios 8:6, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Yeshua HaMashiach HaOdom, Jesús el Mesías, el Señor, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Ahora mire, por medio del cual son todas, o sea, le repito una vez más, la Biblia siempre explica y enaltece que toda la creación fue por el Mesías y para el Mesías. Literalmente, porque por Él vivimos, para Él vivimos y para Él morimos. Ahora mire, Dios no solamente creó cosas visibles a los ojos del ser humano. Dios ha creado cosas invisibles pero existentes. ¿Quién puede ver aquí un ángel? Aquí hay 2. Claro, con tanto apóstol que hay ahora hay que nombrar a ángel, querubín, serafín, ya veremos qué hacemos. Mire, escuchen, hay cosas que no se pueden ver, pero que Dios las ha creado, que existen, son perceptibles. Mire, Colosenses 1:16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Todo le sirve a Él. Absolutamente todo. Dios creó ángeles, creó humanos, creó animales, creó plantas, creó peces, creó todo para Él. ¿Cuántos alaban a Dios? Todo es para Él. Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, por tu voluntad existen y fueron creadas. Por tu voluntad. Dios tomó la soberana decisión de crear y lo hizo. Usted me preguntará, ¿y dónde estaba Dios al principio de todo? Es que no había... Dios creó el tiempo, por ende Dios ya estaba antes. ¿Con quién? Solo. Y Dios decidió crear seres con quienes compartir la eternidad futura. Dios primero creó a los ángeles, luego ya empezó la creación en la tierra. Como yo les dije en una conferencia que se va a volver a grabar, desgraciadamente por un problema técnico, se perdió la prédica sobre los ángeles. Pero hay que ser en esto claro, nosotros no estamos solos en el mundo. Existen extraterrestres, en el mejor sentido de la palabra, son los ángeles. Ahora hay que ver si estos vienen del infierno o vienen del cielo. Pero vea que Dios los creó, dominios, principados, arcángeles, serafines, querubines, ángeles. Creó. Ellos existen desde antes que nosotros. Ahora mire, todo, absolutamente todo lo que está en el cielo, en la tierra y en el mar es de Dios. El único dueño de todo. Éxodo 20:11. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó.
creó los cielos, la tierra y el mar y todo lo que existe. Todo lo hizo Él. Ahora mire, Hechos 14:15, y dijo: varones, ¿por qué hacéis esto? Acababan de predicar Bernabé, Pablo, y la gente los quería adorar. Nosotros también somos hombres semejantes a ustedes, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo, la tierra y el mar y todo lo que existe. Y Apocalipsis 10:5 dice: el ángel que vi en pie sobre el mar y la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, la tierra y las cosas que están en ella, el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. Vea usted, todas las criaturas, por grandes o pequeñas, por enormes o insignificantes, por visibles o invisibles, todas las criaturas fueran hechas por la decisión de Dios y el poder de Dios, y viven y existen para darle gloria a Dios. Aún las aves del cielo. Una frase judía dice: el ser humano no tiene por qué ensoberbecerse. El ser humano debe recordar que el insecto fue creado antes que él, y que cuando él muera el gusano se le comerá. ¿Ve usted? El insecto existe antes que nosotros, y cuando muramos el gusano nos come. ¿De qué nos podemos ensoberbecer? Dios eligió crear al insecto antes que al hombre, y después de muerto lo entrega para que los gusanos se lo coman. El hombre no puede ser soberbio, tiene que recordar que Dios es soberano y glorificarle a Él. ¿Cuántos alaban a Dios? Dios creó los cielos. Ahora voy a empezar a explicar qué hizo Dios arriba, en la parte superior. Dios creó los cielos. Dios no creó primero la tierra, lo primero que Dios creó fue los cielos. Cuando un arquitecto construye una casa, primero excava, hace un hueco en la tierra y coloca cimiento, y de abajo para arriba construye, al último coloca el techo. Pero para demostrar Dios su poder y su gloria, primero hizo lo de arriba y al último lo de abajo. ¿Cuántos alaban a Dios? Es su poder. ¿Cómo hizo Dios los cielos? Permítame explicar a mí este pasaje de Génesis capítulo 1, verso 6 en adelante. Luego dijo Dios: Vayomer Elohim, haya expansión, o sea, separación. Escuche, en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. ¿Qué es esto? Sencillo. Es una casa de 3 pisos. ¿Y usted cómo separa? Con losa. Pero entre el techo y el piso hay un espacio. Eso es lo que hizo Dios. ¿Y de qué hizo la losa? De agua. Pero agua congelada. Todo lo que existe, los pilares, las columnas, así como esta casa, este templo, tiene columnas. Están hechas de cemento. El cielo tiene columnas, pero de hielo. Bloques gigantescos de hielo. El universo está repleto de hielo. Ahora mire, Dios separó, creó espacios entre los 3 pisos, expansión, separando aguas superiores de aguas más superiores y dejando abajo las aguas inferiores. ¿Qué es eso? Las aguas inferiores conforman el mar y los ríos, las más inferiores. Las aguas superiores son las aguas del cielo que nosotros vemos. Y por encima hay otro cielo también con agua. Es más, no solamente hay agua en estado sólido arriba, hay agua en estado líquido también. La Biblia dice en el libro del Apocalipsis que la Nueva Jerusalén tiene un río de vida. Hay un río literal que corre, agua en estado líquido. Dios tiene agua ahí arriba. ¿Usted qué cree que si un ángel tiene sed tiene que venir hasta la tierra? Tienen todo ahí arriba. Está mejor puesto que nosotros aquí. Separó, hay expansión, espacio en medio de las aguas, y separe las aguas superiores de las aguas superiores de inferiores. E hizo Dios la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión, debajo del cielo, de las aguas que están sobre la expansión. Y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos,
Y fue la tarde y la mañana, día segundo. Vea usted. Todo lo hizo Dios con sabiduría. Vea por favor Salmo 136, verso 5. Al que hizo los cielos con entendimiento, porque para siempre es su misericordia. Y vea, Salmo 19:1. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. ¿Y qué hizo Dios? Vea, Proverbios 8:27-28. Cuando formaba los cielos, ahí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo. Cuando afirmaba los cielos arriba. Cuando afirmaba los cielos. ¿Y cómo se puede afirmar una estructura endeble? Solidificándola. Si está en estado líquido, tienen que congelarse. Tienen que contraerse, solidificarse. Afirmó los cielos. El universo pasó un periodo de afirmación, de solidificación, porque todo estaba en estado líquido. Les repito, Génesis 1:2 lo dice. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, sobre la materia en estado líquido. Y aquí ya está afirmando, solidificándose. Ahora mire, en el cielo ¿qué hay? Hay muchas cosas, vamos a brincar un momento. El sol, la luna y las estrellas. El sol, la luna, las estrellas son obra de Dios. Vea usted Génesis 1:14-19, al que le toque, por favor. Dijo luego Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Dos cosas. Sí, vamos a ir parando, por favor, perdóname, Tony. Para lo primero que Dios creó los astros, escuche, es para proporcionar luz. ¿Por qué? Si uno mira Génesis capítulo 1, verso 3, dice, y dijo Dios, sea la luz, y la luz fue. ¿Cómo puede ser eso? Sea, futuro, fue, pasado. Quiere decir que la luz que apareció en la creación desapareció. Sí, ya no es la misma. Porque la luz que le dio creación, que le dio vida a la creación, mejor dicho. Porque ¿qué es la luz? La luz es energía, es calor, es movimiento, es tiempo, espacio, materia, es vida. Si esa luz fue quitada en el día tercero de la creación, porque ahí es donde fue quitada, ahí aparece en el día cuarto el sol, para de alguna manera reemplazar a la luz primaria. Era una luz sobrenatural. Hay tres tipos de luces en la Biblia. La luz sobrenatural que iluminó del día primero al día tercero. La luz natural que ilumina el mundo entero desde el día cuarto de la creación hasta ahorita. Sigue hasta el fin del mundo. Y la luz artificial, que es la que fabricó el hombre. Ahora, ¿por qué Dios quitó? No sé con qué cámara estoy trabajando, viejo, avísame. Dios quitó, escucha, esto es importante, Dios quitó la luz sobrenatural por una razón, quitó. Dijo Dios, yo sé que el hombre que voy a crear se rebelará contra mí y no será digno de disfrutar de la luz de mi gloria. Por tanto la reservaré para los justos por la eternidad. Exacto. Ahora podrá entender por qué el Apocalipsis dice, textual, que en la Nueva Jerusalén no hay necesidad de sol, ni de luna, ni de antorcha, porque la gloria del Cordero la ilumina. ¿Y quiénes la disfrutan? Los santos. ¿Cuántos alaban a Dios? Den una pausa fuerte al Señor. Vea, para alumbrar. O sea, Dios quitó la luz sobrenatural. Y ojo, aclaro, la luz del sea la luz del Génesis 1:3 es una luz que, a diferencia de la del sol, alumbraba el universo entero de un extremo a otro. No era como la luz que tenemos hoy del sol. No, pues escuche, la luz del sol comparada a la luz que apareció en el día 1 de la creación es pues un fósforo. Es un fósforo, nada más, un fósforo. El sol es un fósforo comparado a la otra luz. ¿Por qué? Porque esa luz iluminaba todo, no como el sol, que aquí es de día, en otro lugar es de noche. No ilumina todo el planeta, cubre la mitad solamente del hemisferio. Por ejemplo, era una luz que creaba cosas, esta simplemente ilumina. Ahora fíjense, dice que Dios creó eso para también separar, escuche, en la noche del día. Y
el día de la noche, perdón, y para señales, para marcar fechas, años, estaciones, meses, para eso. ¿Qué más, por favor? Sigue, verso 16. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Uno es el sol, el otro es la luna, siga. Hizo también las estrellas, y las puso Dios en la expansión de los cielos, para alumbrar sobre la tierra. Claro, cuando Dios separa las aguas de las aguas, todo estaba revuelto de agua, Dios se lleva cantidad de agua para arriba y ordena un espacio entre los dos. En ese espacio, como ahorita usted está viendo los focos, el ventilador, eso es lo que hizo Dios. Quitó el agua, lo mandó para arriba y colocó luces para iluminar sobre la tierra. ¿Cuántos alaban a Dios? Siga leyendo, ¿eh? Y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que todo era bueno, y fue la tarde y la mañana del día cuarto. Todo fue una obra de Dios, una obra perfecta. Vea Salmo 8, verso 3. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste. Todo lo hizo Él. Y dice Salmo 74, 16, tuyo es el día, tuya la noche, tú estableciste la luna y el sol, tú fijaste todos los términos de la tierra, el verano y el invierno también los formaste. Claro, para marcar estaciones, y aquí dice que los marcó Dios mismo. Ahora, Dios hizo lumbreras, Salmos 136, 7, al que hizo las grandes lumbreras, el sol para señorear de día, y la luna y las estrellas para que señoreen en la noche, porque para siempre es su misericordia. Todo lo hizo con poder. Ahora, mire, esto es importante, hay que entender que en el cielo hay cuerpos celestiales que son diferentes a los cuerpos terrenales. La gloria de los cuerpos celestiales es diferente. Por favor, Stoney, 1 Corintios 15:40. Vea que todos son diferentes. Enseguida le voy a dar una explicación a este versículo. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas. Pues una estrella es diferente de la otra en gloria. ¿Puede imaginarse? Cada estrella del cielo es diferente de otra. Nosotros las vemos todas iguales. Cualquiera que mira al cielo, mira todo igual. Cada estrella es diferente. Miren el poder creativo de Dios, es impresionante. Nada hizo igual. Cada estrella es diferente, como cada huella digital de nosotros lo es. Dicen los científicos que cada copo de nieve en el microscopio es diferente de otro. Las figuras que tiene por dentro, cada diamante es diferente de otro, por la figura. Todo es diferente en la creación, no hay nada igual. Ese es el poder creativo de Dios, sorprendente, es interminable la capacidad creadora, interminable la capacidad creadora. Nosotros para crear una cosa tenemos que pensar tanto, imagínese Dios que es todo diferente, nada en serie, impresionante. Mire, todo Dios lo hizo, ¿verdad?, con su poder. Esto es importante, permítame un segundo. Necesito regresar a un punto. ¿Cuántos alaban a Dios? El poder creativo de Dios es tan grande, hermano. Salmo 102, 25.9, Balmores. Hablando de la creación, escuche esto. Desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás. Y todos ellos como una vestidura se envejecerán. Como un vestido los mudarás y serán mudados. Una de las cosas más impresionantes es de que Dios todo lo hizo con tanto poder y belleza, pero algún día terminará. Esto no es eterno. Esto desaparecerá, se envejecerá, chao, y será cambiado. Pero Dios nos dará cielos nuevos y tierra nueva. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Cuántos alaban a Dios? Ahora mire, escuche esto. ¿Cómo Dios hizo el universo? ¿Qué cosa usó? Vea, Proverbios 3:19, me gusta este versículo, escuche. Jehová con sabiduría fundó la tierra, afirmó los cielos con inteligencia. La sabiduría y la inteligencia de Dios trabajaron al máximo. Su poder y su gloria se manifestaron de manera impresionante. Hasta el día de hoy el ser humano contempla la creación y queda sorprendido al ver toda la capacidad creadora de Dios. Ahora, yo a veces digo,
Con razón la Biblia declara que el ateo es un tonto. La Biblia dice en el Salmo 14, verso 1, el necio declara en su corazón que Dios no existe, el tonto. Mire la obra creadora de Dios, es fascinante. Solo Él pudo haber hecho la maravilla que existe hoy. ¿Cuántos alaban a Él? Tan grande su poder. Ahora mire, ¿para qué Dios creó el cielo y la tierra? ¿Para qué lo creó? 45:12 de Isaías. Yo hice la tierra y creé sobre ella al hombre. Yo, mis manos, extendieron los cielos y a todo su ejército mandé. Cuando habla de ejército, habla de ejército espiritual y ejército de estrellas, sol, luna, planeta y astro. Siga. Porque así dijo Jehová, que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano, para que fuese habitada la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. O sea que Dios creó el planeta para colocar habitantes en él. Dios tenía un objetivo determinado con la tierra. Crear seres y ponerlos a vivir ahí. Dios pudo haber hecho, bueno, a ver, voy a hacer un planeta por allá y lo voy a mandar a vivir alguno por ahí. No, dijo, voy a hacer la tierra y ahí haré al ser humano a mi imagen y semejanza. Y lo crearé de la misma materia de la cual voy a crear. ¿De qué nos hizo? Del polvo de la tierra. Del mismo polvo de la tierra que había creado Dios, creó al ser humano. Él tenía un objetivo. El objetivo de la creación era que hubieran criaturas. Para que fuera habitada, la creó. El objetivo no era tener un planeta vacío. El objetivo de Dios era llenar el planeta. Es más, cuando Dios creó al ser humano, le dijo, llenen la tierra, multiplíquense. Llénenme la tierra. El objetivo de Dios era tener lleno el planeta. Ahora, para que sea habitada, la extendió. Ahora mire, ¿qué más hizo Dios en el ser humano? Zacarías 12:1. Profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel. Jehová que extiende los cielos y funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él. O sea que no solo Dios creó al ser humano del polvo, sino que Dios formó al espíritu, le dio vida, le colocó aliento de vida al ser humano. Le dio existencia, de lo contrario era materia muerta. Ahora, ¿qué más podemos mencionar de esto? De la tierra. ¿Cómo surgió la tierra? Vea Génesis 1:9. No el planeta Tierra, sino la parte física, habitable para el hombre, no el planeta, sino cómo. Mire, vea Génesis 1:9. Dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Y fue así. Imagínense, de las aguas, ¡pum!, emergió lo seco. De las aguas. Este planeta no debería llamarse planeta Tierra, debería llamarse planeta agua. La mayoría es agua, la mayoría es agua de mar. Y de las aguas del mar, ¡pum!, emergió lo seco. Pero note un detalle, dice Dios, júntense las aguas debajo del cielo, las aguas del mar y de los ríos, en un solo lugar, y descúbrase lo seco. O sea que no habían continentes. Es lo que llamaron los científicos la Pangea, que era una sola masa física de tierra donde habitaban todos los pueblos. No habían África, Oceanía, América, Europa. Era una sola masa de tierra, tal como los científicos lo están enseñando hoy. Los científicos saben perfectamente lo saben, que antes no habían continentes, que era una sola masa, un solo bloque de tierra. Lo sabían perfectamente. Ahora es pues que encontramos una confirmación más dentro de la Biblia a este factor. No habían continentes, era una sola masa de tierra y surgió de las aguas. De las aguas. ¿Y dónde dice la Biblia que la tierra surgió del agua? Permítame, por favor. Segunda de Pedro 3:5. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios, por el verbo, los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. O sea que el planeta Tierra, la masa física donde vivimos, la parte física, no el planeta, la parte física, los países donde vivimos, surgieron del agua, de ahí salieron, de un elemento diferente. Ahora, cuando usted quiere hacer colgar un foco o quiere hacer colgar un ventilador, necesita un soporte en el techo y una pita que lo haga colgar. ¿La tierra de qué está sostenida? ¿Qué cosa agarra la tierra para que no se caiga? Esa es la pregunta. En la antigüedad se creía que unos titanes, ¿verdad?,
unos seres gigantes agarraban la tierra. Imagínense que algún loco le haga cosquilla, uy, se tiraba la tierra al piso. Imagínense. Y todas las suegras ahí, ¡brin!, regadas. Terrible. Entonces, otros decían de que estaba sobre tortugas. Pero la verdad es de que la tierra está sujetada a la nada. Y todavía gira. Mire, el ventilador tiene que tener un soporte al techo y gira. Pero la tierra gira y no tiene nada que la sostenga. Miren lo que dice Job 26:7. Él extiende el norte sobre vacío, cuelga la tierra sobre la nada. Cuelga la tierra sobre la nada. Y Job vivió en la misma época que Abraham. Job es el padre de la raza china, contemporáneo de Abraham. Y ya en aquella época Job sabía que la tierra no tiene un hilo, un papel, una pita, una soga que la sustente al cielo y la haga girar como un globito de cumpleaños. No, nada que ver. La tierra gira sin tener nada que la agarre desde arriba y se mueve con el poder de Dios. ¿Cuántos alaban a Dios? Impresionante. Mire, den un aplauso fuerte. Si va a alabar a Dios, alabe de verdad. Escuche, Job 38, versículo 4. Miren lo que Dios le pregunta a Job. Tremenda pregunta. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber, si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? La tierra tiene medidas, tiene latitudes, ancho, largo, tiene proporciones geográficas, y Dios se las determinó. Siga. ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? La tierra tiene una piedra angular sobre la cual se sustenta el mundo entero. ¿Y sabe dónde está esa piedra angular? En Jerusalén. Está en Jerusalén. Es la piedra que está en la colina del monte del templo, dicen los sabios. A partir de esa piedra Dios creó el mundo, y a partir de esa piedra, donde Abraham iba a sacrificar a Isaac, ahí donde presentó ofrenda a Caín y Abel, sobre esa misma piedra Jacob recortó la cabeza. Esa piedra es sobre la cual David colocó el arca de la alianza, y alrededor de esa piedra ahora está la mezquita de la roca en Jerusalén. Esa es esa piedra, la piedra angular sobre la cual el mundo se fundó. A esa es la cual Isaías dice, la piedra del fundamento, puesta sobre Sión. El que creyere en ella será salvo, si no será despedazado. La piedra angular y preciosa, la piedra que los edificadores desecharon, era la piedra que sustenta el mundo, pero espiritualmente representa al Mesías. ¿Cuántos alaban a Dios? Es la misma piedra. Por eso les recomiendo el libro Jerusalén y la Tierra Prometida. Ahí tengo una enseñanza y también en internet sobre Jerusalén. Ahí explico sobre este tema en detalle. Ahora mire, esto es importante. Mire cómo funciona el movimiento en la Tierra. Dice que la Tierra cuelga sobre la nada y gira. Sabemos de que la Tierra tiene movimiento. Escuche, esto es importante. La Tierra es circular. Mucho tiempo se pensó que la Tierra era plana. Pues no, la Biblia ya decía que era redonda. Vea, por favor, Isaías 40:22. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Sí, ese es 28, pero el 22 me parece, no está ahí. Permíteme un segundo. Él está sentado sobre el círculo de la tierra, y sus moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina y los despliega como una tienda para morar. La Biblia dice que la tierra era redonda, no plana. El mismo judío Cristóbal Colón lo sabía, porque todo judío que estudia el Zohar sabe que la tierra es redonda. El judío lo sabe eso, pero por favor, milenios atrás, porque la Biblia misma lo dice. Ahí Isaías está diciendo, 750 años antes de Cristo está diciendo ya que la tierra es circular. Ahora, usted se va a comprobar esto, porque en Proverbios 8:22 dice, cuando yo trazaba el círculo sobre la faz del abismo, o sea que la tierra tiene forma de circunferencia. Otro detalle, todo al ser circular la tierra, todo tiene que girar en ese sentido. Vea Eclesiastés capítulo 1,
4. Vea cómo funciona el sistema dentro de la tierra. Generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece. Sale el sol y se pone el sol, y se apresura a volver al lugar de donde se levanta. Un ratito, vea, sale el sol por el este, se va hasta el oeste y tiene que regresar iluminando al otro lado del continente y volver a su lugar. O sea que hay un movimiento en círculo. El sol va de este a oeste, baja por acá iluminando y vuelve al este y vuelve a girar. ¿Cuántos alaban a Dios? Tremendo. El sol tiene movimiento, avanza. El sol avanza, pero aclaro que la tierra gira alrededor del sol, no el sol alrededor de la tierra. Sería una locura. Estaríamos regresando miles de años, cientos de años atrás, cuando se creía el geocentrismo, que la tierra es el centro y todos, incluido el sol, giran alrededor. Falso, el sol está en el centro, pero el sol tiene movimiento. El sol se mueve. ¿Y sabe cuántos años tarda en moverse el sol? 28 años tarda el sol en moverse. 28 años. ¿Y de dónde sabe usted eso? Sencillo. Génesis 1:1 en el hebreo tiene 7 palabras y 28 letras, que significan que 7 días tiene la semana, 28 días tiene el mes judío. 7 años forman un ciclo agrícola y 28 años cumplen el movimiento solar. Exacto, cada 28 años el sol vuelve a su lugar. Los científicos afirman eso, lo confirman. Son 28 letras, una por año. Todo está escrito ahí. Detallito, ¿no? Hay que estudiar, compadre. Paren de sufrir. Miren, el viento tira hacia el sur y rodea al norte y va girando de continuo y sus giros vuelve el viento. O sea, si el sol va este-oeste y gira, el viento va al norte-sur. Vea que es circular. El sol por este lado y el viento por acá. ¡Qué tremendo! Ahora mire, por dentro también se produce el mismo fenómeno. Siga leyendo. Los ríos todos van al mar y el mar no se llena. Al lugar de donde los ríos vinieron, ahí vuelven para correr de nuevo. ¡Qué tremendo! El poder de Dios es sorprendente. Ahora, nada sería de este planeta ni de este universo si no hubiera luz. La luz es lo que le da vida, calor y energía a las cosas. Vea, Génesis 1:3, ahí está lo que les voy a explicar. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Sea la luz, futuro, fue la luz, pasado, ya no es la misma luz, siga. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Deténgase, ¿cómo Dios puede separar luz de tinieblas? ¿Acaso estuvieron mezcladas? Sí. Las tinieblas estuvieron mezcladas con la luz en algún momento. Las leyes físicas al momento de la creación no eran las mismas que tenemos ahora. Antes la luz convivía con las tinieblas, el agua convivía con el fuego. Ahora, a ver, intente mezclar eso, no va a poder. Es imposible mezclar el agua con el fuego, no se pueden mezclar, son opuestos, se rechazan. El agua apaga el fuego. Antes se mezclaban. Aquí también la luz con las tinieblas estuvieron mezcladas, al punto que parecía un programa de un canal de televisión cuando no hay emisión. Puntitos negros y puntitos blancos mezclados. Y Dios dijo, sepárese lo blanco, sepárese lo negrito. A unos llamó día, a otros noche. Siga, vea. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana de un día. Vea usted, esa luz sobrenatural. Ahora, las tinieblas existen antes que la luz. Claro, Dios primero creó las tinieblas, luego la luz. ¿Cómo así? Exacto, Génesis 1:2, ¿qué dice? Y la tierra estaba, dice, caótica y luego desolada. Y había tinieblas sobre la faz del abismo, había oscuridad. O sea que la oscuridad es antes que la luz. Luego Dios manda luz y se mezclan con las tinieblas y después las separa de nuevo, para hacer el día y otro para hacer la noche. Ahora, es importante, hermano, entender cómo Dios maravillosamente creó las leyes en el universo. Hablando de la luz, vea por favor, te voy a dar una cita que estoy buscando, dame un segundito. Después lo vamos a ver ese. Ya, pará. Vamos a otro versículo que me interesa sobre esto. ¿Cómo Dios hace funcionar el universo? Job 36:26. He aquí, Dios es grande, y nosotros no le conocemos, ni se puede seguir la huella de sus años. Él atrae las gotas de las aguas, al transformarse el vapor en lluvia, la cual destilan las nubes, goteando en abundancia sobre los hombres. O sea que la ley que descubrieron en el año 1717, recién, en el año 1717, recién descubre el hombre
que el vapor se vuelve agua y cae como lluvia, recién. Y descubren la presión atmosférica de las nubes, recién en el año 1717. Sin embargo, ya la Biblia aquí lo había dicho. ¿Cuántos alaban a Dios? Increíble. El vapor se vuelve lluvia. Claro. Sabemos que el agua del mar se evapora, asciende a los cielos y cae como lluvia. Pero no es la única fuente de lluvia. Los científicos han descubierto que una, entre comillas, lluvia de neutrones llenan las nubes y eso provoca la lluvia. La mayoría de la lluvia no es por la evaporación del mar, sino por lo que Dios le inyecta desde arriba. Ahora puede entender que Dios es el dueño de la lluvia, el que decide si manda o no la lluvia tardía o temprana. ¿No usted? Sorprendente. ¿Y cómo Dios no va a mandar lluvia desde arriba cuando allá arriba hay tremendas cataratas de agua? Acuérdense que en el diluvio dijo Dios: ábranse las cataratas de los cielos y caigan sobre la tierra. Terrible. Con puertas de agua. Sí, hermano, ¿sabe? Le voy a decir más claro. Toda el agua del mar, en comparación al agua que hay ahí arriba, compadre, ya no es un gotero. Es un gotero. Es un gotero. No es nada. Es sorprendente lo que Dios hizo. Mire, convierte el vapor en lluvia. Siga. ¿Quién podrá comprender la extensión de las nubes y el sonido estrepitoso de su morada, el cielo? He aquí que sobre él extiende su luz y cobija con ella las profundidades del mar. ¿Quién diría, no? Dios manda luz desde arriba, pero abajo no le permite entrar. Todo es oscuridad. En el infierno todo es oscuro. Siga. Bien que por esos medios castiga a los pueblos, a la multitud él da sustento. Ahora, Dios creó las estaciones. Sí, Dios creó las estaciones, invierno, otoño, verano y primavera. Pero en el principio no fue así. El clima antes del diluvio era muy distinto. El clima antes del diluvio era uno solo y mundial. En todo el mundo era el mismo clima. No era como ahora lo conocemos con 4 estaciones al año, no. Era un solo clima. Y las leyes eran muy diferentes. Permitían que la gente, el clima permitía que la gente viva mucho más tiempo. Por eso esa gente vivía 200, 300, 400, 600 años. Habían dragones, dinosaurios, habían todos esos seres. Porque había la posibilidad de vivir. En el diluvio mueren. Y el diluvio no solamente altera la geografía del planeta, altera el clima del planeta y todo el ecosistema, y Dios tiene que reprogramar todo. Y después del diluvio, recién después del diluvio, existen las 4 estaciones. Antes no era así. Vea por favor Génesis 8:22, o a quien le toque. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. Lo único que quedó es el día y la noche, porque las estaciones son nuevas. Son nuevas. Después, y note que es Génesis 8, después del diluvio, que fue en el Génesis 7. Ahora mire, otro detalle, vea, Salmo 74:17. Tú fijaste todos los términos de la tierra, el verano y el invierno tú los formaste. Y Salmo 147:16, da la nieve como lana, derrama la escarcha como ceniza. ¿Quién hace eso? Dios. Echa su hielo como pedazos. Ante su frío, ¿quién resistirá? Enviará su palabra y los derretirá. Soplará su viento y fluirán las aguas. Mire, Dios descongela. Dios congela y descongela para que haya vida en la tierra. ¿Cuántos alaban a Dios? Todos los fenómenos naturales los controla Él al detalle. Ahora puede entender por qué Jesucristo dijo, textual, una hoja de un árbol no cae sin el permiso de Dios. Imagínese usted, una hoja de un árbol no cae sin su permiso. Imagínese un terremoto, un tsunami. Bendito Dios que gobierna el universo y que no lo dejó al abandono. ¿Cuántos alaban a Dios? Alabe a Dios. Jeremías 5:24. Y no dijeron en su corazón, temamos ahora a Jehová Dios nuestro, que da la lluvia temprana y tardía en su tiempo, y nos guarda los tiempos establecidos de la siega. Vea usted, Él hace que se mantengan las estaciones. Hoy en día, con tanto cambio climático, uno no sabe cuándo es invierno y cuándo es verano. Todos los climas se han alterado, una locura. Ahora, en el universo hay leyes, las cosas no funcionan así porque les da la gana. Ahora, en el cielo también hay leyes, no solamente aquí en la tierra, al principio leyes como la gravedad. En el universo también hay tremendas leyes. Vea, por favor,
Job capítulo 9, versículo 7 en adelante. Vea cómo Dios controla las leyes de las estrellas, el sol y la luna. Dios los controla a ellos. Él manda al sol y no sale, y sella las estrellas. Él solo extendió los cielos y anda sobre las olas del mar. Él hizo la Osa, el Orión y las Pléyades, y los lugares secretos del sur. Él hace cosas grandes e incomprensibles y maravillosas sin número. ¿Cuántos alaban a Dios? Es tremendo. Los humanos hace cientos de años ya conocían el Pléyades y el Orión, la Cruz del Sur. Ya conocían constelaciones, los planos cartesianos del cielo. En eso los mayas fueron expertos. La cultura maya fue experta en astronomía, pero no en astrología, menos profetas o brujos. Yo no sé por qué estos locos escritores de hoy se dedican a decir de que los mayas presagiaron el fin del mundo para el 2012 y los mayas profetizaron. Los mayas no eran profetas, no eran ni siquiera astrólogos, eran astrónomos. Conocían los astros y las leyes del cielo, pero no profetizaban en base a ello. Es una gran mentira. Como yo lo decía el otro día, si se levantaran de la tumba los mayas de aquel tiempo, agarran a patadas a los escritores de ahora, por hacerles decir lo que ellos no han dicho. Eran excelentes astrónomos, pero no astrólogos. Ellos conocían el Pléyades, el Orión, sabían de Uranio, conocían Urano, Plutón, Saturno, Júpiter, Venus, ya conocían los mayas. Ellos ya los conocían, esos planetas, ya sabían. Ve usted, ya aquí en la época bíblica, Job habla del Pléyades, el Orión. Mira, Job 38:31. ¿Podrás tú atar los lazos de las Pléyades? ¿O desatarás las ligaduras de Orión? ¿Sacarás tú a su tiempo las constelaciones de los cielos? ¿O guiarás a la Osa Mayor con sus hijos? ¿Supiste tú las ordenanzas de los cielos? ¿Dispondrás tú de su potestad en la tierra? Oh, ¡qué bárbaro! Eso es lo que hace Él. Él controla todas las constelaciones, tiene dominio absoluto sobre las leyes del cielo. Pero a mí me impresiona este Salmo 147:4, escuche. Él cuenta el número de las estrellas, a todas ellas llama por sus nombres. A Adán, el primer humano, Dios le dijo, coloca nombre a todos los animales. Pero Dios coloca nombre a cada estrella. ¿Cuántos alaban a Dios? Es tremendo. ¿Sí? Y mira, Isaías 40:26, las llama por nombre y comparecen. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército, a todas llama por sus nombres. Ninguna faltará, tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Claro, y Dios pone leyes al cielo. Mire, Jeremías 31:35. Así ha dicho Jehová, que da el sol para la luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para la luz de la noche, que parte el mar y braman sus ondas. Jehová de los ejércitos es su nombre. Vea usted, hay leyes para las estrellas. Imagínese que al sol le dé la gana de salir a las 9 de la noche, porque le dio la gana. No puede. Hay leyes que se tienen que cumplir, y Dios hace que se cumplan. Amós 5:8. Buscad al que hace las Pléyades y el Orión, y vuelve las tinieblas en mañana, y hace oscurecer el día como noche. El que llama a las aguas del mar, y las derrama sobre la faz de la tierra. Jehová es su nombre. ¿Cuántos alaban a Dios? ¡Qué bendición! Bendiga a Dios. Job debe ser uno de los libros en el cual más se esconden tesoros científicos. Tesoros científicos innumerables en el libro de Job. Job 5:9. Él hace cosas grandes e inescrutables, maravillas sin número, que da la lluvia sobre la faz de la tierra y envía las aguas sobre los campos. ¡Ah, qué maravilloso es Dios! Porque a la nieve le dice, desciende a la tierra, y a la llovizna también, y a los aguaceros torrenciales, desciendan. ¿Ve usted? Dios envía todo, todo controlado. Nada actúa por sí mismo. Vea por favor Job 38:22, Balmore. ¿Has entrado tú en los tesoros de la nieve o has visto los tesoros del granizo que tengo reservados para el tiempo de angustia, para el día de la guerra y de la batalla? Dios tiene depósitos de granizo. Y la Biblia dice en el Apocalipsis 16:21 que caerán piedras de granizo de 1 talento, 30 kilos cada piedra de granizo en el Apocalipsis, en la tribulación. Y Dios va a vaciar todos sus depósitos de granizo. Siga. Porque qué camino se reparte la luz y se esparce el viento solano sobre la tierra.
¿Quién repartió conducto al turbión y camino a los relámpagos y truenos, haciendo llover sobre la tierra deshabitada, sobre el desierto donde no hay hombre, para saciar la tierra desierta e inculta y para hacer brotar a la tierra hierba? ¿Tiene la lluvia padre, o quién engendró las gotas del rocío? ¿De qué vientre salió el hielo y la escarcha del cielo? ¿Quién la engendró? Las aguas se endurecen a manera de piedra y se congela la faz del abismo. Es impresionante el poder creativo de Dios y la capacidad de controlar. Nosotros ya lo vemos todo normal, estamos acostumbrados a que el agua se vuelva hielo, pero todo eso es una orden de Dios. Todo eso procede de Dios. Y mire, que Dios llama torbellinos, vientos, todo por orden. Vea Job 37:9. Del sur viene el torbellino y el frío de los vientos del norte. Y hoy día, ¿qué dicen los... ¿cómo se llaman? Los meteorólogos. Los meteorólogos saben perfectamente que el frío es producto del viento del norte. Increíble. Mire, y todo esto ya estaba escrito. Siga. Por el soplo de Dios se da el hielo, y las anchas aguas se congelan. Regando también llega a disipar la densa nube, y con su luz esparce la nieblina. Asimismo, por sus designios se revuelven las nubes en derredor, para hacer sobre la faz del mundo, en la tierra, lo que Él les mande. Unas veces por azote, otras por causa de su tierra, otras por misericordia las hará venir. Escucha esto, Job, detente y considera las maravillas de Dios. ¿Sabes tú cómo Dios las pone en concierto? ¿Y hace resplandecer la luz de su nube? ¿Has conocido tú la diferencia de las nubes, las maravillas del perfecto en sabiduría? ¿Por qué están calientes tus vestidos cuando Él sosiega la tierra con el viento del sur? Impresionante. Dios realmente, hermano, maneja la creación de una manera maravillosa. Es de sorprenderse. Es tan poderoso Dios nuestro Señor como obra en la creación. Proverbios 33. Mire, dice, yo ni aprendí la sabiduría ni conozco la ciencia del santo. ¿Quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó los términos de la tierra? Escuche, ¿cuál es su nombre y cuál es el nombre de su hijo si lo sabes? Desde Proverbios otra vez, Dios está anticipando que Dios tiene un hijo que gobierna con él y corregenta la creación. Hermanos, hay un punto más que me parece necesario mencionar. ¿Cómo Dios, cómo Dios hace que la creación se sustente y se mantenga? Escuche por favor. Mire, permítame por favor, punto 24. Me interesa mencionar esto. Cómo Dios sustenta todo esto que hemos visto, su creación. Vea por favor. Salmo 104, versos 5 en adelante, Balmore. Él fundó la tierra sobre sus cimientos, no será jamás removida. Con el abismo como con vestido, la cubriste, sobre los montes estaban las aguas. A tu represión huyeron, al sonido de su trueno se apresuraron. Subieron los montes, descendieron los valles, al lugar que tú la fundaste. Les pusiste término, el cual no traspasarán, ni volverán a cubrir la tierra. Tú eres el que envía las fuentes por los arroyos, van entre los montes, dan de beber a todas las bestias del campo, mitigan su sed los asnos monteses, a sus orillas habitan las aves de los cielos, cantan entre las ramas. Él riega los montes desde sus aposentos, del fruto de sus obras se sacia la tierra. Él hace producir el heno para las bestias y la hierba para el servicio del hombre, sacando el pan de la tierra. Él hace producir, otra vez el 15, y el vino que alegra el corazón del hombre, el aceite que hace brillar el rostro y el pan que sustenta la vida del hombre. Se llenan de savia los árboles de Jehová, los cedros del Líbano que él plantó. Ahí anidan las aves, en las hayas hace su casa la cigüeña, los montes altos para las cabras monteses, las peñas madrigueras para los conejos. Hizo la luna para los tiempos, el sol conoce su ocaso. Pones las tinieblas y es de noche, en ella corretean todas las bestias de la selva. Los leoncillos rugen tras la presa y para buscar de Dios su comida. Sale el sol, se recogen y se echan en sus cuevas. Sale el hombre a su labor y a su labranza hasta la tarde. Cuán inmensurables son tus obras, oh Jehová, hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios. He ahí el grande y anchuroso mar, en donde se mueven seres innumerables, seres pequeños y grandes. Ahí andan las naves, ahí está Leviatán que hiciste para que jugase en él. Todos ellos esperan en ti, para que les des su comida a su tiempo. Les das, recogen, abres tu mano, se sacian de bien. Qué impresionante. Salmo 145, 13, 17, apura por favor.
Tu reino es reino de todos los siglos, y tu señorío en todas las generaciones. Sostiene Jehová a todos los que caen, y levanta a todos los oprimidos. Los ojos de todos esperan en ti, y tú les das su comida a su tiempo. Abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. Justo es Jehová en todos sus caminos, y misericordioso en todas sus obras. Qué impresionante. Él da a toda bestia mantenimiento y a los hijos de los cuervos que claman. Él da a los territorios paz, te hará saciar hasta lo mejor del tigro. Y Job 38:8. ¿Quién cerró con puertas el mar cuando se derramaba